Primero de Reyes 16, 17, 24. La palabra del Señor llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasá, diciendo: Te he alzado del polvo y concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel, pero tú has continuado la senda de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome a mí con sus pecados. Por ello voy a barrer a Baasá y a su casa, la trataré como la de Jeroboam, hijo de Nebat. Así al de Baasá, que muere en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasá, todo cuanto cometió junto a sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Murió Baasá y le dieron sepultura en Tirsá. Le sucedió en el trono su hijo Elá. La palabra del Señor había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasá y su casa, por el mal que había hecho a los ojos del Señor, irritándolo por los ídolos fabricados con sus manos, como había hecho la casa de Jeroboam, y además por haber exterminado esta última. El año 26 de Asá, rey de Judá, Elá, hijo de Baasá, inició en Tirsá su reinado sobre Israel. Reinó durante 2 años. Su servidor Zimri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsá, en casa de Arsá, mayordomo del palacio de Tirsá. Zimri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asá, rey de Judá, para reinar en su lugar. Tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Baasá sin dejar un solo varón, pariente o amigo. Exterminó Zimri a toda la casa de Baasá conforme a la palabra que el Señor había dirigido a éste por boca del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Baasá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos al Señor, Dios de Israel. El año 27 de Asá, rey de Judá, reinó Zimri 7 días en Tirsá. El pueblo acampaba en Gibetón de los filisteos. El ejército acampado oyó que se decía: Zimri ha conspirado e incluso asesinado al rey. Aquel día en el campamento, Omri, jefe del ejército, fue proclamado rey de Israel por todo Israel. Entonces Omri y con él todo Israel subieron a Gibetón y sitiaron Tirsá. Al ver Zimri que la ciudad había sido tomada, se retiró a la ciudadela del palacio real, prendió fuego al palacio real, quedándose él dentro. Todo a causa de los pecados que cometió obrando el mal a los ojos del Señor, siguiendo los pasos de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de sus hechos y la conjuración que tramó Zimri no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió entonces en 2 facciones. Unos se aliaron con Tibní, hijo de Ginat, con el propósito de convertirlo en rey, otros a favor de Omri. Los partidarios de Omri se impusieron a los de Tibní, hijo de Ginat. Tibní murió y reinó Omri. El año 31 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 en Tirsá. Compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata. La fortificó y en lo alto construyó una ciudad a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Obró Omri el mal a los ojos del Señor y actuó peor que cuantos le precedieron. En todo siguió el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y los pecados que éste hizo cometer a Israel, irritando con sus ídolos al Señor Dios de Israel. El resto de los hechos de Omri, cuanto obró y sus éxitos militares, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Omri se durmió con sus padres y le dieron sepultura en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, inició su reinado en Israel el año 38 de Asá, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos del Señor, más aún que todos los que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Le elevó un altar en el santuario de Baal que edificó en Samaria y construyó Ahab la estela. Prosiguiendo de este modo, irritó al Señor Dios de Israel, más aún que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó, pero echó sus cimientos a costa de Abirán, su primogénito, y levantó sus puertas a costa de su hijo menor, Segub, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Josué, hijo de Nun. Primero de Reyes 17. Elías el tesbita de Tisbé de Galaad dijo a Ahab: «¿Vive el Señor Dios de Israel, ante quien sirvo? Que no habrá en estos años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca».
La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit frente al Jordán. Habrás de beber sus aguas y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento. Fue a establecerte en el torrente de Querit, frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y lo mismo al atardecer, y bebía del torrente. Al cabo de unos días se secó el torrente, pues no hubo lluvia sobre el país. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y establécete, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Después de estos hechos cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Su mal fue agravándose hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió: Entrégame a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me hospeda causando la muerte de su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño y gritó al Señor: Señor, Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y se lo entregó a su madre, diciendo: Mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está de verdad en tu boca. Salmo 120. Canción de las subidas. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o mandarte Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama. Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Juan 12, 27, 50. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente le replicó: La Escritura nos dice que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús le contestó: Todavía os queda un poco de luz. Caminad mientras tenéis luz, antes de que os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras hay luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto dijo Jesús y se fue y se escondió de ellos. Habiendo hecho tantos signos delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera el oráculo de Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por ello no podían creer porque de nuevo dijo Isaías:
Ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los cure. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, incluso muchos de los principales creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, pues prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene que lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre.